Nadie habría creído que este mundo estaba siendo observado atenta y cuidadosamente por una inteligencia superior. Este es el inicio de un libro que se llama La Guerra de los Mundos, que escribió el famoso novelista inglés Herbert George Wells. Esta novela de ciencia ficción fue escrita en 1898. ¿Qué tiene particular esta novela? Bueno, por primera vez se relata la idea de que los extraterrestres llegan a la Tierra e invaden la Tierra con el propósito de dominio y control. Nunca antes se había escuchado una narrativa semejante. A este hombre se le ocurrió. Y por primera vez la humanidad escucha el concepto de extraterrestres, que los marcianos llegaban con sus pistolas de rayos. Y así empezó la idea. Hace pocos meses el gobierno de los Estados Unidos desclasificó unos archivos en donde estaba una serie de imágenes e información acerca de estas apariciones de objetos voladores no identificados. Y a partir de esto empezaron a volverse más virales estas ideas, estos conceptos. En las redes sociales empezaron a salir ya inclusive personas que daban por hecho que existe una civilización extraterrestre allá afuera. Más de 100 años después de esta primera narrativa, nos seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Hay alguien allá afuera, aparte de nosotros? ¿No es cierto? ¿No has hecho esta pregunta? De hecho, nos la repiten tantas veces, la hemos visto a lo mejor tantas películas al respecto. Y esta novela de G.H. Wells dice que estos extraterrestres llegaron en unos cilindros de metal. Llegaron a la Tierra y aterrizaron y estaban tan avanzados que rápidamente dominaron a la Tierra. Los controlaron rápidamente, los sometieron. Pero repentinamente estos extraterrestres, ¿qué crees que pasó? Empezaron a morir. No murieron por la tecnología avanzada de la humanidad, tampoco murieron porque un superhéroe los salvó. Ellos empezaron a morir porque un microbio terrestre los empezó a matar. No eran inmunes a varios de los microbios de aquí en la Tierra. Herbert George Wells no estaba tratando de hablar de una teoría de que existía vida extraterrestre. Lo que estaba tratando este hombre es de hacernos reflexionar de la fragilidad del ser humano y también de la arrogancia que este ser humano tenía respecto a su progreso, nuestros avances científicos. Y esto allá atrás, en el siglo XIX, Wells estaba cuestionando en la dirección que estábamos teniendo como humanidad. Ese era su objetivo, ese era su propósito. Hay un cambio a partir de ese momento en la imaginación colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en este siglo XIX y siglo XX empezaron a aparecer varios pensadores que cambiaron la manera de pensar y de imaginar del mundo entero. Hombres que nos daban una explicación diferente de la realidad. Te estoy hablando de Charles Darwin. Este hombre empezaba a decir que el origen de la vida se podía explicar con procesos naturales únicamente. No necesitábamos más. Y ahí surge la teoría de la evolución. Después, Carlos Marx habla que la historia se podía entender a través de la economía y de la lucha de clases. Federico Nietzsche dijo: Dios ha muerto filosóficamente. Estaba diciendo: nosotros nos podemos explicar a nosotros mismos. Tenemos que construir nuestros propios valores. No necesitamos de los valores que Dios nos dio. Sigmund Freud sostuvo que la respuesta a muchas cosas de nuestra vida están en nuestro inconsciente, en el interior del hombre. Y H.G. Wells imaginó futuros en donde la ciencia ocupaba el lugar que antes la religión tenía. Todos estos hombres trajeron estas narrativas que realmente respondían a preguntas diferentes, pero tenían una cosa en común.
Y esto era que intentaban explicar la realidad del ser humano sin la presencia de Dios. Era una búsqueda allá afuera. ¿Cómo podemos explicar quiénes somos, nuestro propósito y el sentido de la vida sin Dios? Hay una necesidad en el ser humano de entenderse, de entender su por qué, de entender su cómo, de entender para qué estoy aquí. Y todos lo estamos buscando de alguna manera. El famoso científico cristiano Blaise Pascal dijo la frase que seguramente ya has escuchado: hay en el corazón de cada hombre un vacío en forma de Dios, que no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino solo por Dios, el Creador revelado en Jesucristo. Esto lo dijo un científico, ¿lo puedes creer? Las influencias a la imaginación del hombre impactan las respuestas a estas preguntas. Otra vez, las influencias que tenemos a nuestra imaginación, se oye como la película esto. A ver, quítale un poquito ese eco. Bueno, esas influencias a nuestra imaginación van a impactar la manera como respondemos a la pregunta de nuestra búsqueda. Y pasa algo. Si la respuesta de Dios no nos satisface, vamos a buscar poner nuestra fe en la ciencia, vamos a poner nuestra fe en la filosofía, en el dinero, en la capacidad económica, en una ideología o tal vez en una inteligencia, que no recibo que sea Dios, pero tiene que haber otra inteligencia allá afuera. Siempre estamos como seres humanos buscando algo más grande, porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que nosotros no somos la causa de nuestra vida. Así que esta influencia en la cultura, como la ciencia ficción, no estoy diciendo que la ciencia ficción sea mala. Me gustan mucho las películas, me encanta ver películas de acción y de ciencia ficción. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando esta ciencia ficción busca darte una explicación y tú la recibes fuera de Dios, entonces empieza a cambiar tu imaginación, empieza a cambiar tu manera de pensar y de darte a ti mismo respuestas. Por ejemplo, esta imaginación que les digo, cultural, esta imaginación colectiva empezó a cambiar y empezaron a surgir cosas que antes no estaban allí. Por ejemplo, los ingleses inventaron a los marcianos. Después, los japoneses inventaron a Godzilla. Los norteamericanos inventaron a Superman. Siempre estaban trayendo estas nuevas ideas. Historias muy divertidas tal vez, pero es este anhelo de buscar culturalmente a través de la imaginación respuestas. Lo que el maestro G.K. Chesterton decía: cuando el hombre deja de creer en Dios, el problema no es que no crea en nada, sino que cree cualquier cosa. Y eso es lo que nos pasa. Empezamos a recibir cualquier clase de basura cuando hemos querido reemplazar a Dios. Entonces, la pregunta que buscan responder todos estos hombres o esta cultura es: ¿hay alguien más allá afuera? ¿Hay algo más aparte de nosotros? La Biblia está constantemente dándonos respuestas, simplemente no las buscamos. La palabra de Dios da estas respuestas claves a nuestro intelecto, a nuestra conciencia, a nuestra imaginación. Y la Biblia no te explica, o el objetivo de la Biblia no es explicarte quién eres como ser humano. El propósito de la Biblia es revelarte a Dios, tu Creador. Y cuando tú conoces al Rey, al Señor de tu vida, entonces empiezas a encontrar tu lugar y te ubicas y sabes quién eres y sabes cuánto vales y sabes para qué estás aquí. Así que empieza a buscarle a Él. Pero tenemos una situación como iglesia. Muchas veces la iglesia está tan centrada en sí misma que solamente quiere leer, aprender, corregir y vive a veces en una cápsula. Cuando estamos llamados a abrirnos al mundo, pero hay una especie de barrera. Y esta barrera a veces es nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, porque traemos un lenguaje ya diferente. ¿Amén? Y decimos amén y allá no nos entienden. ¿Qué es eso de amén? Y empezamos a hablar un lenguaje que no entienden y hay una desconexión y Dios quiere hacer puentes.
Y esta imaginación que a veces nos contamina, hay hombres que han entendido y empiezan a hacer puentes del otro lado. Para nosotros, en lugar de ser influenciados, nosotros influenciar. ¿Has escuchado a C.S. Lewis? ¿Has escuchado la novela de Narnia? Bueno, esta ciencia ficción tiene el propósito de llevar el mensaje del evangelio de una manera sutil, sabia y diferente, en un lenguaje donde allá lo pueden entender. Y tú y yo somos llamados a llevar el lenguaje y tener estrategias y tener imaginación para hacerlo. Así que quiero ayudarte a que podamos llevar este mensaje y podemos dar respuestas que el mundo necesita, pero en su lenguaje. Y Dios está equipado. Dios está equipado para hacerlo. Entonces quiero contestar la pregunta: ¿por qué nosotros escogemos a Dios? ¿Por qué tú y yo escogemos creer a Dios? ¿Y cómo le explicamos a los que no conocen a Dios por qué escogimos a Dios? De una manera que no le dices, porque la Biblia lo dice. Aunque lo dice la Biblia, y yo creo lo que la Biblia dice, pero te voy a platicar de por qué tiene sentido creer en Dios. ¿Estás conmigo? Ahora déjame empezar como debo de empezar. El Salmo 53, del 1 al 4, dice lo siguiente. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No puede haber mayor claridad que Dios nos diga: si no crees en mí, eres necio, te falta entendimiento. Curiosamente, aquí Dios está apelando a nuestro intelecto, a nuestra capacidad de entender con la razón de que Él está aquí. Porque Dios se manifiesta a nosotros, sí, a través del Espíritu, pero también a través del entendimiento. De todas estas maneras podemos aprender de Él. ¿Sabías que la palabra necio en el original hebreo es Nabal? ¿Te acuerdas de ese hombre que se llamaba Nabal? ¿Te imaginas nacer con ese nombre? Nabal, pobrecito, ya estaba sentenciado. Nabal significa sin entendimiento de Dios, sin sentido, sin percepción de cuestiones espirituales. ¿Cuántas veces nos hemos visto con ese nombre? Nabal, que no he entendido, he sido necio, aferrado, pero ahí va uno, ¿verdad?, a seguir el mismo camino. Bueno, Dios apela a este entendimiento. Como creyentes tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a acercarse a Dios a través de este entendimiento, este sentido. Pedro le decía a la iglesia: si alguien les pregunta acerca de la esperanza o de la fe que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para explicarle a los demás quién es Dios? ¿Por qué crees en Él? Muchas veces las personas no saben explicar a Dios. Bueno, hoy vamos a tratar de ayudarnos para poder explicar quién es Dios, por qué creemos en Él. La razón, el entendimiento, tu intelecto, tu capacidad de pensar, ¿sabes que también es un don de Dios, un regalo de Dios? Muchas veces dicen de los cristianos: no, hombre, estos son o tontos, o flojos, o débiles, porque se refugian en Dios. Cuando al contrario, tengo todas las razones racionales, intelectuales, para poder convencerte de que tengo evidencia de lo que creo. Así que cuando me preguntan ¿por qué creo en Dios?, no respondo únicamente porque la Biblia lo dice. Puedo responder: creo en Dios porque Él es la explicación más razonable de la existencia del universo. Creo que tenemos evidencia suficiente para creerlo. ¿Tú lo crees? ¿Crees que tienes la evidencia para compartir con otros y decirle: mira, por esto creo en Dios? Aparte de la Biblia. Bueno, déjame decirte 3 herramientas que puedes usar. 3 maneras que le puedes platicar a otros por qué crees en Dios. En primer lugar, Dios es la causa original más razonable. Hay muchas teorías de por qué existe el universo, de por qué estamos aquí. Sin embargo, Dios
es la causa más razonable de una existencia de todo lo que existe. Ahora, vamos a aclarar, porque cuando muchas veces hablas con las personas y les hablas de Dios, te van a decir, ¿ah, sí? Pues ¿quién creó a Dios? Entonces, le puedes decir, ¿sabes qué? Espérame tantito. Si es Dios, entonces no es creación. Porque Dios, de acuerdo a la Biblia, es un Dios creador que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, que es perfecto en todos los sentidos, en todas las cualidades, que es todopoderoso, que está en todas partes. Ese es el Dios en el que creemos. Así que no lo confundas con ese Dios creado por los hombres, que son ídolos. Y es el ídolo de la lluvia, el ídolo de la fertilidad, el ídolo de las estaciones. Estos son ídolos. O estos dioses griegos, esos dioses romanos, que eran dioses que más bien parecían hombres con superpoderes, que se enojaban, que se traicionaban. Esas no eran las cualidades del Dios en el que creemos nosotros. Las cualidades no tan solo físicas y atributos físicos, pero los atributos morales, ¿verdad? Las virtudes que tiene Dios. Entonces hay que aclarar mucho. Cuando te dicen, ¿quién creó a Dios? No estamos hablando de la misma categoría de Dios. Las personas no entienden los atributos de Dios. Y es bien importante que tú y yo entendamos los atributos de nuestro Dios. No hay nadie más bueno, no hay nadie más justo, no hay nadie más poderoso, no hay nadie más paciente, no hay nadie más misericordioso, no hay nadie que me entienda mejor y me conozca mejor que mi Dios. Y puede hacer todo esto al mismo tiempo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser amorosos con nuestros hijos, por ejemplo? Y al volvernos súper amorosos en nuestra cabecita, dejamos de ser justos, porque no le damos su merecido. Ay, no, pobrecito, ay, no, pobrecita, es que lo quiero tanto, es que la quiero tanto, y no le disciplinas. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la sabiduría? Y cometemos errores con nuestros hijos. Dios no es así. Por eso la gente tiene tantos problemas para entender lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es amoroso, todo amor, pero es todo justicia. Y no te va a dejar salirte con la tuya, porque te ama. Ese es Dios. Entonces, cuando nos acercamos a explicar a Dios y alguien nos pregunta, ¿y quién lo creó? Espérame, déjame darte un ejemplo para que poder entender esto. ¿Por qué estás tratando de entender a Dios en su creación? ¿Por qué lo quieres meter en la creación a Dios? Dios está fuera de la creación, porque Dios fue el que creó el tiempo, el espacio, la materia, y esto no existiría y Dios está aparte. Dios existe antes del tiempo. ¿Tiene sentido esto? No. ¿Por qué no lo podemos entender? Porque queremos hacer a Dios igual que nosotros. Dios no es como tú. Dios no fue creado. Es como cuando un pintor hace una pintura y hace una obra de arte en esa pintura y está bellísima la pintura y termina la pintura y entonces alguien pregunta, viendo el cuadro, ¿y dónde está el pintor? ¿Por qué no encuentro al pintor aquí? Yo creo que no existe el pintor. ¿Por qué creemos acaso que el pintor está hecho de pintura, de tela o de madera? ¿Por qué lo queremos encontrar en ese mismo marco al pintor? No tiene sentido. Pues esa es la manera como razonamos a Dios muchas veces. Lo queremos meter en nuestro cuadro, lo queremos meter en la creación. No, nuestro Dios no depende del tiempo, no depende del espacio, no depende de la materia donde tú y yo estamos confinados. Él es Dios. Entonces, esta idea o estas ideas que tratan de explicarte la creación y te dicen, no, es que todo surgió de una gran explosión, un Big Bang. Bueno, podría ser, pero ¿cómo es que se dio el Big Bang? ¿De dónde salieron los elementos, la energía? ¿Cuándo? ¿Cuándo surgió el tiempo? Oh, todavía no lo resolvemos. Ok, entonces mi respuesta de un Dios creador, originario de todas las cosas, tiene más sentido. ¿Algunas veces has visto ese efecto dominó? Donde hay una ficha que toca una ficha y le pega a la otra ficha y todas se van cayendo. Ah, pues muchos pueden explicar el efecto dominó. Oh, sí, mira, es que esta ficha se cayó porque otra le pegó. Ok,
tiene sentido, pero ¿dónde está la ficha original? ¿Quién tocó la primera ficha? Eso es lo que la ciencia no te puede explicar. Y te trata de explicar todo el rollo. Mira, la ficha 121,000 se cayó porque la 119,999 le pegó. Sí, pero ¿dónde está la ficha original? Y no hay respuesta. Bueno, nosotros sabemos quién es la ficha original. Y por eso también cuando dice, no, es que vino una inteligencia superior y plantó a los primeros hombres aquí en la tierra. Muy bien, está bien, podría ser, pero ¿quién creó esa inteligencia? ¿Dónde vinieron los marcianos, los jupiterianos o los seres extraterrestres? ¿Quién los creó? Entonces hay cabos sueltos de las demás teorías, las demás explicaciones. Por eso la idea de Dios, de que Dios es nuestra causa original, tiene sentido. ¿Tú crees que puedes compartir algo así con una amistad? Que le puedes decir, ¿sabes qué? ¿No crees que tiene sentido que Dios sea la causa original? Mira lo que dice Romanos 1, 22 y 23. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Habías escuchado esta parte de la Biblia antes? La creación de Dios, los cielos, la tierra, todo lo que podemos ver está anunciando constantemente: yo soy Dios, yo creé todo, aquí estoy. Cuando ves un atardecer, que es una pintura espectacular, dices, wow, qué belleza, esa obra de arte no es obra de la casualidad. La capacidad mía de apreciar algo tan hermoso y sentirme tan impresionado de esto, ¿de dónde salió? ¿Por qué simplemente lo ignoro? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué me siento tan bien cuando me da la luz del sol? ¿Por qué me siento tan bien cuando tengo frío y me empiezo a calentar? Todas estas cosas que siento, que percibo, ¿de dónde vienen? Toda la creación nos anuncia de Dios. ¿Qué preguntas de Dios te has encontrado en tu vida que son difíciles de responder? Que no has encontrado respuesta. O cuando te preguntan qué características de Dios te cuesta trabajo explicar, ¿evitas explicarlas? ¿O investigas cómo puedo conocer más de mi Dios para hablárselo a los demás? Si hay una escritura que me gustaría que anotaras, es esta: Isaías 44 del 8 al 10. Y dice: no tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. Nos anuncia: solo yo soy Dios. Aquí estoy. Conóceme. Háblale a los demás de mí. Experiméntame. Dios no tiene problema. Pruébame, dice en otra versión de la palabra, en otra sección de la palabra. Conóceme que yo soy Dios. Otra manera donde puedes compartir y explicar a las personas de Dios es diciéndoles: bueno, yo creo en Dios porque Dios es ese diseño inteligente que hay en su creación. Lo que quiero decir con esto es que existe un orden tan perfecto en la tierra que no lo podemos negar. Ahí está ese orden tan perfecto que permite que la vida no tan solo surja, exista, sino que sea sustentada. La vida en la tierra es sustentada porque hay alimento y hay condiciones para que la vida no tan solo permanezca, sino que se reproduzca. ¿De dónde sale todo esto? ¿De la casualidad? ¿Del tiempo? Y los pinos siguen multiplicándose en pinos. Los gatos siguen multiplicándose en gatos. El sol sigue saliendo todos los días. La temperatura de la tierra se sigue manteniendo. La temperatura, la humedad, el día y la noche, todas las condiciones para que la vida exista, ahí están.
no cambian? ¿Por qué no se acaba de repente? ¿Por qué no termina y vuelve a empezar todo otra vez con millones y millones y millones de años? No hay explicación. ¿No es razonable pensar que alguien hizo ese diseño? ¿No es razonable pensar que alguien lo planeó así? ¿Planeó las órbitas de los planetas? ¿Planeó los ciclos del día y de la noche? ¿No tiene una imagen de un diseño? Por ejemplo, ¿sabes lo que es el DNA? El ácido desoxirribonucleico. Este ácido es un programa que es el programa de computación más sofisticado que puede existir. Que todas las células de los organismos vivos lo tienen. Y este programa contiene toda la información del organismo vivo. Sus características particulares, su color, su densidad, su masa, su tiempo de vida, sus enfermedades, todo está allí. Y la capacidad de multiplicarse o reproducirse. No puede haber un programa, no puede haber información concentrada, millones de datos de información, no puede estar ahí sin una inteligencia. No puede existir sin inteligencia. Alguien tuvo que poner esta información allí. Es como pensar que estás en el desierto y te encuentras un menú de restaurante. ¿Te imaginas? En el desierto no hay nada y te encuentras un menú de restaurante. Y ahí en el menú dice tacos de birria, tacos de asada, tacos de pescado. Ya sé, ahorita que salgan. Milanesa y con precio. Los postres, qué rico. El flan. Ay. ¿Te imaginas que diga alguien, es que este menú se dio por el transcurso de millones y millones y millones de años? Y entonces se pudo formar la tinta, el orden de las letras, los precios, en la invención de los platillos. Todo surgió con miles de millones de años, porque así es la ciencia. Entonces dices, oye, pero no hay arroz con leche. Espérate otros 10 billones de años y a lo mejor aparece el arroz con leche ahí. No tiene sentido. Hay una inteligencia, ¿verdad? Luego dices, a lo mejor aquí hace muchos años hubo un restaurante. Tiene más sentido así. Hubo alguien que lo imprimió, que lo diseñó, que le puso color, que decidió que iba a ser comida mexicana y no comida china. ¿No tiene más sentido eso? O por ejemplo, que alguien diga, bueno, es que una imprenta, hubo una explosión en la imprenta y todo salió en 1000 pedazos. Pero con el pasar de los años, millones y millones de años, apareció el diccionario Larousse ilustrado, con la definición de todas las palabras complejas del inglés al español. No tiene sentido pensar así. ¿Por qué pensamos entonces así del DNA? Millones y millones de años nos dan este programa sofisticado que hace al ser humano, que nos permite multiplicarnos y tener hijos que se parecen a nosotros. Esto es de Dios. Porque así como nuestros hijos tienen nuestra imagen, nuestro DNA, nosotros tenemos el DNA de Dios. ¿Lo crees? Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el Dios que tenemos. Para terminar, te voy a decir la última razón que creo que nos ayuda a explicarle a la gente por qué creemos en Dios. Y esta es el bien y el mal. ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué existe algo que llamamos la moral absoluta? ¿Qué significa moral absoluta? Bueno, alguien preguntaría, oye, ¿una persona atea puede ser buena? Claro que puede ser buena cuando sigue esta serie de reglas que todos entienden que es ser bueno o ser malo. Si no las sigue esas reglas, no sería bueno o malo. Pero la pregunta más importante aquí es, ¿de dónde vienen esas reglas? Porque todo el mundo entiende de la misma manera estas reglas, o cuando menos algunas de ellas. Todo el mundo las entiende. Y todavía más importante, ¿por qué estamos obligados a ser buenos? Si vas allá afuera, a lo mejor en un país que no conoces, una cultura diferente, y haces algo malo, todo el mundo sabe y dice, hey,
¿Por qué estás haciendo algo malo? ¿Por qué robas? ¿Por qué matas? ¿Por qué eres infiel? Si no existiera la moral absoluta, podríamos decir, bueno, es que no es malo para mí. ¿De qué manera me vas a imponer a mí tus valores? Que es lo que ahora que escuchamos mucho. Quieren quitar estos valores y dicen, no, es que deberían de cambiar la Biblia porque está desactualizada. Hay que adaptarla culturalmente porque quieren cambiar lo bueno de lo malo, pero todo el mundo sabe, espérame, tal vez quieras cambiar las religiones, pero lo bueno y lo malo no lo puedes cambiar. Todo el mundo tiene aquí adentro algo que no sabemos de dónde viene, que podemos entender lo bueno y lo malo. Y eso se llama una conciencia. Y la ciencia no puede explicar qué es esto de la conciencia. Esta voz interior que nos dice, algo está mal, no lo hagas. Lastima, duele, molesta. Esta conciencia nos conecta con nuestro Creador, con quien nos diseñó, que nos puso esta información, no tan solo en nuestro cuerpo, en nuestra biología, sino también nos puso una información en el alma, en el espíritu, que nos dirige. Es este compás espiritual que nos lleva a actuar de acuerdo con su voluntad. Y cuando actuamos de acuerdo con su voluntad, en esa moral absoluta, nos sentimos bien. Sabemos que estamos caminando conforme a Él. Y no es que eso nos va a hacer ganarnos la salvación o va a darnos los méritos, porque no vivimos por méritos, pero estamos viviendo acorde a nuestro diseño, de acuerdo al Espíritu que mora en nosotros. Si Dios no existe, ¿por qué somos buenos? ¿Por qué creemos que debemos de hacer el bien? ¿Qué significa para ti ser bueno? ¿Qué significa para ti el mal? Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Solo Dios es bueno. Él es nuestro norte de nuestra conciencia. Cuando tu conciencia apunta a Dios, estás yendo por buen camino y lo sabes. Cuando no, te sientes desorientado, te sientes perdido, traes cargos de conciencia. Pero cuando vienes a Dios, eres liberado, conforme a tu diseño. Por eso creo en Dios. Por eso sé que el hacer el bien agrada a Dios. Por eso sé que hacer el bien me acerca a Dios, me conecta con su espíritu, me conecta con su naturaleza. Por eso creo en Dios, porque lo vivo, porque lo experimento, porque es real en mi vida, a mis sentidos, a mi intelecto, a mi conciencia. ¿Sabes? La explicación de la Biblia es razonable. Da coherencia al mundo natural, al mundo material, pero también nos da coherencia en nuestro ser interior. Este Dios supremo, perfecto, santo, en el que creemos, te amó antes de crear el universo. Te amó y decidió hacer todo para acercarte a ti hacia Él. Planeó tu existencia para relacionarse contigo como padre, porque desea tener una familia. Siendo Dios el Padre eterno, tiene motivaciones puras. Su amor es infinito. Y Él te ha dado la oportunidad de que lo conozcas, de que te acerques a Él. Él te habla a tu mente, Él te habla a tu corazón y te invita, sé parte de este plan para que todos me conozcan, para que nadie se pierda lo que yo tengo para ellos. Así que es cierto, hemos estado siendo observados atenta y cuidadosamente por una inteligencia superior, pero también por un amor superior. Y Él quiere que tú lo recibas, que tú lo conozcas y que tú lo compartas. Así que en esta tarde yo te quiero invitar a que abras tu corazón en esta conversación que estamos teniendo y que le digas, Señor, ayúdame a entenderte, abre mis sentidos, abre mi corazón si lo he cerrado y dame la capacidad no tan solo de entenderte mejor,
sino de compartirte con un mundo que no te conoce. Porque tal vez he cerrado mi corazón a hablarle a los demás, porque me he centrado en mí mismo. Y hay un mundo allá afuera que clama y que dice: ¿habrá algo más allá afuera? Y no tienen la respuesta que tú tienes. Y tú eres esa inteligencia espiritual superior que Dios quiere usar para llegar a esa gente que no le conoce. ¿Quieres ponerte de pie? Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar juntos. Gracias, Dios. Gracias por la gran evidencia que has dejado para que podamos verte. Gracias porque te revelas a mi vida y porque manifiestas tu interés y tu amor por mí. Sígueme hablando, Señor. Te necesito, te necesitamos. Ayúdanos a conocerte y a tener una relación más profunda contigo. Ayúdame a compartir con el mundo de este Dios verdadero. Háblame a través de mis pensamientos, de mis emociones, de mi meditación, de mi imaginación. Y ayúdame a ser un instrumento tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.